Bien, buenos días, buenas tardes a todos, de acuerdo a dónde esté cada uno. Eh, Gracias a la tecnología, ¿no? Podemos estar cerca, aunque estemos lejos, no con la calidez, ¿no? que uno quisiera, como es lo que sucede en el encuentro personal, pero bueno, acá nos podemos ver y compartir este encuentro. Gracias a todos, como siempre, por confiar en nosotros, tanto los asistentes como los colegas que han aceptado la invitación para exponer hoy en día sobre el intercambio de información, las monedas virtuales, etcétera. Bueno, retomamos hoy nuestros ciclos de encuentro de Derecho Internacional Financiero y Tributario, ya varios años que lo venimos realizando desde nuestro Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario, nuestra Comisión de Derecho Internacional. Yo voy a ser muy breve, así le paso la palabra a Victoria. Simplemente me gustaría señalar que algo que hemos dicho en muchas oportunidades, ¿no? Que el derecho financiero y tributario está en un momento de efervescencia en general y también en particular en el ámbito del derecho internacional. Pero realmente hoy en día diría que eso es cierto, pero con mayor intensidad aún, ¿no? Porque están sucediendo diferentes procesos y circunstancias que son enormemente significativos y que no sabemos hacia dónde van, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Ni siquiera tenemos en muchas cuestiones hacia dónde vamos, ¿no? Eh, Menciono simplemente, por un lado, el proceso que se viene desarrollando en las Naciones Unidas para la suscripción de una nueva convención internacional. Y esto, si bien las Naciones Unidas siempre ha tenido una mayor o menor participación en la cuestión, en los últimos años eran otras organizaciones las que tenían el protagonismo y la voz cantante, ¿no? El Plan BEPS, etcétera. Y las Naciones Unidas aparentemente están retomando o pretendiendo retomar la iniciativa en un proceso que tiene cuestiones que son singulares, ¿no? Por ejemplo, en el último documento donde se aprueban los términos de referencia, se afirma explícitamente que la convención que eventualmente se suscriba tiene que estar alineada, creo que es el término utilizado, con el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, algunos venimos trabajando en esa línea de investigación durante muchos años, pero no era la dominante o la central en el desenvolvimiento práctico del derecho internacional financiero y tributario. Y bueno, claro, al realizarse este nuevo proceso en el entorno de las Naciones Unidas, el propio vocabulario de las Naciones Unidas, claro está, de alguna forma va a ir incidiendo en este proceso. Sabemos, ¿no? Además que el derecho internacional público se caracteriza por la fragmentación, es decir, diferentes cuerpos normativos que tienen lógicas, intereses, funcionalidades que no son homogéneos entre sí. Entonces, ¿hacia dónde va ese proceso? Realmente no lo podemos decir con certeza hoy en día. Y a ese fenómeno me gustaría señalar otro que es bastante obvio, pero no quiero dejar de indicarlo, y es, bueno, la situación que estamos viviendo hoy con respecto a los aranceles, la política de derechos de importación, ¿no? que está llevando los Estados Unidos de Norteamérica y que está generando, como todos sabemos, un sinnúmero de reacciones, de respuestas, contrarrespuestas, en un proceso que al menos es muy difícil saber hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde conduce ese proceso. Y es claro que
el derecho internacional tributario está en el marco del derecho internacional financiero y tributario, con toda la problemática de la deuda monetaria hoy en día, y este derecho a su vez está inserto en el derecho internacional público. Y el derecho internacional público está íntimamente vinculado a las relaciones internacionales, a las relaciones políticas internacionales, en un grado de mucha mayor intensidad de lo que sucede en los ordenamientos jurídicos internos por las características propias de descentralización, de ausencia de una coerción centralizada, etcétera, que es la característica no clásica, al menos del derecho internacional moderno. Y en ese ámbito de las relaciones políticas internacionales, otra vez vivimos en un momento de clara incertidumbre y de un no saber hacia dónde se va desarrollando esta sociedad política internacional y donde al menos de la modestia, ¿no? De uno con sus pocos conocimientos que uno puede disponer, pero todo indica que eh, el mundo político asiático, hablando muy genéricamente, cada vez evidentemente tiene un mayor protagonismo político, económico, y eso va a implicar también en materia cultural y en cultura jurídica, ¿no? Y es claro, sin ahondar excesivamente, pero es más que notorio que, por ejemplo, la cultura jurídica china tiene enormes diferencias con la cultura jurídica occidental que todos nosotros compartimos con nuestros matices, diferencias, etcétera. Y esa interacción, hacia dónde conduce, tampoco lo sabemos. Y claro está, tema que, que tiene que ver con la jornada de hoy, ¿no? Vivimos, más allá de todo esto que sucede en el derecho internacional, una etapa más de la revolución tecnológica, ¿no? Que generación tras generación, el, la ciencia contemporánea tecnologizada produce una revolución continua en materia tecnológica y eso nos somete a modificaciones mentales, culturales, perceptivas cada vez más difíciles, más inéditas, más difíciles de resolver, de manejar, de abordar y que también nos sumen en la incertidumbre. Así que, bueno, estas son unas palabras muy genéricas. Bienvenidos a todos. Esperemos que este año seguro vamos a tener temas para entretenernos en nuestros Zooms. Así que muchísimas gracias, como ya les dije. Muchas gracias, Mariano, como siempre, por trabajar en esta tarea. Y los dejo con Victoria para hacer las presentaciones, las reflexiones y hablar con los colegas. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Horacio. Gracias Hola. como siempre. Gracias, Horacio, y gracias, Mariano Lucchesi, también por esta organización, como siempre, de primera. Bienvenidos a esta charla sobre el intercambio automático de información tributaria internacional y las monedas virtuales, mecanismos para la lucha en la evasión fiscal criptográfica. Yo soy Victoria Álvarez, soy abogada, soy doctora en Derecho egresada de la UBA. Mi director de tesis era Horacio ET, porque bueno, vivo en Francia desde hace 20 años, así que sí, perdonen por el acento. Antes de empezar y de presentar a nuestro super panel de hoy, quería compartirles tres reflexiones sobre cosas que ya fueron, que Horacio introdujo, que son cómo, bueno, las jurisdicciones, la administración tributaria, las empresas, los contribuyentes abordan esta revolución tecnológica permanente, ¿no? De la que hablamos, porque obviamente la ley, una opinión consultiva, una sentencia llega tarde a veces a la hora de tomar decisiones, cuando uno es contribuyente, empresa o persona física.
Em, eh, en el caso de los criptoactivos, entonces surge esta, bueno, los panelistas van a estar mejor ubicados que yo para describir en qué consiste esta tecnología, pero básicamente la hemos tenido que utilizar y que tratar jurídicamente y fiscalmente desde que existe, incluso antes de que aparezcan las leyes, ¿ok? En el 2014, Francia ya considera que una plusvalía, lo que es en inglés capital gain o en Argentina ganancia realizada por particulares, es gravable. Compro mi Bitcoin a 100, lo vendo a 200, mi ganancia de 200 menos 100, de 100, es gravable a tasa progresiva. Hoy en día sería a la flat tax de 30% como un ingreso financiero. Esto fue bastante temprano, vamos a decir. En el 2015 se le preguntó a la Corte de Justicia de la Unión Europea cuál era el tratamiento de IVA de la venta de criptomonedas. Recuerden que en Europa, en la Unión Europea, los productos financieros están exentos de IVA sin derecho a deducción. Un interés está exento de IVA sin derecho a deducción. Con lo cual, si yo estoy exento, obviamente voy a tener IVA remanente y no voy a poder deducir IVA sobre mis compras, con lo cual no siempre es un buen negocio, pero digamos, si estoy exento, también no lo repercuto sobre mis ventas. Ahora, el juez europeo, ¿qué dijo en el 2015? Obviamente, sin que haya una legislación que regula el Bitcoin o que regula, obviamente, el IVA sobre el Bitcoin, todavía menos usó un medio de interpretación que cuando estábamos en la universidad supimos que era la interpretación teleológica de una norma. A partir del momento, dijo, en el que la exención de IVA sobre los productos financieros, sobre un interés, por ejemplo, está exenta, em, el legislador cuando la eximió, la eximió, ¿por qué razón? Porque se dijo que el producto iba a tener tanta volatilidad en su valor, cambiando permanentemente el asiento, que iba a ser imposible grabarlo, o muy difícil grabarlo técnicamente. Con lo cual, asimiló el Bitcoin. Esto en la universidad nos dijeron que era muy raro o imposible, que es extender el ámbito de una exención, ¿ok? Con una interpretación teleológica. Em, y consideró que pese a que no tenía el Bitcoin el respaldo directo y formal de un banco central, aunque tenía esta función de unidad de medida y de intercambio y de medio de pago, lo asimiló al Bitcoin y dijo, perdón, a una moneda exenta, como un euro, un dólar o un peso, digamos, con el respaldo de un banco central. 2015. 2022, y ahora me voy por ahí a la tecnología de la blockchain que está a la base del Bitcoin, pero que permite también crear otros productos y otros bienes y servicios. Em, y, por ejemplo, reflejar, bueno, los NTFs, obras de arte, o bien servir de medio de autentificación total de bienes y servicios. Em, en España se le preguntó a la administración cómo debía grabarse la venta de un bien, en realidad la venta de un NTF, de un Non-Fungible Token. Después mis colegas por ahí van a explicarles un poco más en detalle lo que significa todo esto. Digamos, esta tecnología que me da acceso a un bien, a un único bien que es autentificado y reconocido. Por ejemplo, tomemos el caso de una botella de champán, por citar un caso francés. Yo compro el NTF, soy propietario del NTF, que me da derecho a una botella. Y acá la administración española, también sin ningún tipo de legislación, digamos, teniendo que crear norma, consideró, y yo creo que a justo título, que en IVA, a partir del momento en el que uno vende un bono, un voucher, que me da acceso a un bien o servicio, entonces el régimen de IVA
y accesoriamente de Accisa, o de impuesto específico, es el del bien o servicio subyacente, ¿ok? Como si yo vendiera una tarjeta que me da acceso a un objeto definido en el que yo puedo definir la tasa y el asiento del IVA, ¿ok? 2023 en Francia se abre, y acá ya es el legislador, entonces vemos como el juez se tuvo que adaptar a esto, el juez europeo, la administración, por ejemplo, española, pero esa opinión consultiva fue dada también por la administración francesa el año pasado, en 2024, la misma. Obviamente, digamos, a ver, empresas y clientes que usan los NTFs existen desde hace varios años, o sea que a todas esas empresas ha habido digamos, orientarlas y que darles un régimen tributario aplicable. Entonces, bueno, cuando la intuición fue buena, todo bien, cuando no, más complicado. Último punto, 2023, Francia obliga a los residentes franceses a declarar sus cuentas en el extranjero. Digamos, desde siempre se tienen que declarar los activos bancarios en el extranjero, los seguros de vida y desde el año 2023 también las criptomonedas para mejorar el régimen de control. Y obviamente esto en derecho interno, pero retoma todas las obligaciones de CARF, CRS que van a retomar mis colegas. Entonces, esto para también poner un poco en marco el hecho de que estas reflexiones y estas medidas no surgen de la nada, sino que los operadores ya desde hace tiempo han tenido que lidiar con la ausencia de normas a veces y tomar decisiones y adaptarse jurídicamente y fiscalmente a esta revolución tecnológica permanente. Am, Voy a presentar entonces a mis colegas Juan Pablo Friedenberg. Juan Pablo, sos argentino, sos abogado egresado de la UBA, magíster en Derecho Tributario y doctor en Derecho egresado de la UBA, y sos director de Asuntos Públicos de la empresa Lemon, que te voy a dejar presentar, no, de compra y venta de criptoactivos, que te voy a dejar presentar en detalle si vos querés. Francisco Sepúlveda, Francisco que se conecta con nosotros desde Chile. Francisco, sos doctor en Derecho Fiscal Internacional por el Centro de Impuestos Internacionales de la Universidad de Leiden en Holanda. Sos socio del estudio RGS Abogados, autor de libros y de artículos sobre estos temas. Y Diego Alejandro Díaz, que se conecta desde Colombia. Bienvenido, Diego. Sos abogado de la Universidad Santo Tomás, especializado en Derecho Tributario y Tributario Internacional de la Universidad del Externado de Colombia. Sos asesor del Departamento en Tributación Internacional de la Administración Tributaria Colombiana, la DIAN, en áreas para la implementación y la aplicación de los Crypto Assets Reporting Framework de la CARF, entre otros. Bienvenidos y mil gracias por acompañarnos hoy. Si les parece bien, em, yo les voy a adelantar unas preguntas y los voy a dejar comentarlas cada uno, digamos, en el orden que ustedes quieran. Y nuestra primera pregunta eh, eh, va a ser, ¿qué piensan de la aplicación del CRS actualmente, del Common Reporting Standard, para los europeos la directiva DAC 2, o este entorno y esquema de intercambio de información financiera automática, ¿ok? Que ya conocemos y que ya vimos en otras conferencias en estos últimos años? Que está entonces actualmente a la hora de ser aplicado por parte de las jurisdicciones para dotar a los estados de mayor información de cuentas financieras. Juan Pablo, por ahí si querés empezar vos, o Francisco o Diego. Y eso, no hay ningún problema. Primero, gracias por la presentación, por la invitación y felicitaciones por el espacio y la convocatoria. La verdad que mucha gente conectada de distintos lugares, así que, bueno, nada, estos ámbitos la verdad que son muy valiosos, sobre todo para trabajar sobre estos temas novedosos, sí, novedosos es la palabra. Sobre CRS, creo que, bueno, nadie puede discutir lo que implicó o el avance significativo que significó en términos de cooperación internacional y transparencia fiscal.
Pero para también mencionar algunas dificultades que creo que van a servir como experiencia para el futuro del CARF, podemos decir que su implementación también presentó algunos matices importantes y eso lo podemos también ver en los comparables por jurisdicción. Hay algunos informes oficiales, por ejemplo, los surgidos a partir de la iniciativa de Transparencia Fiscal de América Latina, que nos muestran algunas métricas, algunos indicadores valiosos sobre cómo se viene utilizando esta herramienta en los distintos países de la región, pero también hay que ser un poco cuidadoso en el análisis de esas métricas y de esos indicadores, porque sabemos que cada país procesa, interpreta y utiliza la información recibida con variaciones, lo cual puede afectar la comparabilidad de esos datos, la evaluación de la eficiencia y la eficacia de ese sistema. Vos decías bien, yo trabajo en un proveedor de servicios de activos virtuales en la actualidad, pero bueno, tengo algunos años antes, alguna experiencia como ex funcionario de lo que entonces era la AFIP, y también puedo señalar que algunas dificultades existieron en términos de interpretación o de la forma, sí, de la forma o de la interpretación de los datos provistos a través del mecanismo del CRS. Me acuerdo, por dar un ejemplo, no sé si se mantienen estos problemas, creo que sí, por charlas que mantengo con ex compañeros, pero que bueno, la multiplicación de reportes en casos de cotitularidades de cuentas bancarias complicaba mucho la interpretación y después generar duplicaciones o ineficiencias a la hora de generar acciones de control concretas, específicos. Y después, para mencionar una variable más a tener en cuenta o una dificultad más que habrá que tener en cuenta a la hora de una implementación eficiente del CARF y fuera ya del rol de receptor de información, eh, señalar que algunos países han tenido observaciones también en lo que tiene que ver con la debida diligencia, el control, la supervisión de las entidades financieras y que fueron, bueno, señaladas en distintas evaluaciones o en las revisiones entre pares que se han llevado adelante. En el caso de Argentina, hasta donde sé, la fase 1, digamos, de evaluación que tuvo un resultado positivo con algunas observaciones justamente en esto, en las posibilidades de control de algunos aspectos de la debida diligencia en la captación de esa información que luego es provista a otras administraciones tributarias a través del CARF. Por último, creo que lo más importante que representa o que representó el CRS tuvo que ver con el crecimiento en términos de cumplimiento voluntario y cumplimiento colaborativo. El ejemplo más claro en nuestro país, o el indicador más notable, creo que fue el régimen de regularización de activos del año 2017, donde muchos contribuyentes, ya sabiendo que Argentina iba a empezar a recibir información de activos financieros en el exterior, decidieron exteriorizar estos activos a través de ese régimen de regularización y en términos de cumplimiento colaborativo, la decisión de la Administración Tributaria de incluir la información de CRS en el micrositio que se llama Nuestra Parte, es decir, mostrarle al contribuyente con qué información cuenta para que el contribuyente decida en forma voluntaria avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Eso de mi lado. Gracias, Juan Pablo, muy interesante. De hecho, eso que vos decís de 2017 se repitió también el año pasado cuando adhirió a Estados Unidos, o cuando Estados Unidos empezó a enviar información. O sea, después vemos el seguimiento, pero sí, es totalmente, tengo los mismos ecos. Em, Francisco, ¿querés comentarnos tu opinión sobre esto? Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Súper. Hola. A ver, para sumarme a algunos de los comentarios hechos recién, efectivamente, la implementación de CRS es la culminación del proceso, ¿cierto?, de validación de la transparencia fiscal por sobre cualquier otro valor, si se quiere invocar a Horacio, o derecho o norma vigente en el ordenamiento internacional. O sea, se percibe
el intercambio de información como la clave para la regularización de ciertos procesos que se pueden conceptualizar como planificación agresiva, ilusión, evasión o cualquiera de esas palabras, ¿cierto?, que han servido para identificar eh, la mala conducta a nivel tributario. De hecho, si uno mira los resultados del proyecto BEPS, en particular, ¿cierto?, de la acción 6 y todos los procesos vinculados a intercambio de información, la OCDE concluye aislando cierto lo que es Pilar 2, que eso se puede hacer algún comentario aparte. Pero en principio, la conclusión del proyecto BEPS tiene que ver con que la falta de tributación por sí, ¿cierto?, no constituye una consecuencia cuestionable desde un punto de vista legal en una estructura internacional, sino que pasa a constituirla cuando se han ejercido acciones que artificialmente son capaces de segregar el ingreso de sus fuentes. Y esas acciones se identifican, ¿cierto?, a través de una serie de operaciones, conductas que les permiten a los contribuyentes evadir, eludir impuestos o como uno quiera llamarlo. Entonces, el proceso del proyecto BEPS llega a esa conclusión y de esa conclusión, en definitiva, se construyen una serie de definiciones posteriores que son muy relevantes para la aplicación de normas internacionales, pero también para la aplicación de normas domésticas. La primera, creo yo, y la más importante de todas es la definición de, de elusión fiscal, que termina construyéndose como una conducta, ¿cierto?, dirigida a la disminución de la carga tributaria sin otro propósito que el meramente obtener un ahorro fiscal. Y al mismo tiempo eso trae como consecuencia que la construcción de otros conceptos posteriores, como el concepto de paraíso fiscal, cambie también en su definición. Lo que ha ido ocurriendo a nivel internacional hoy día y a nivel local en distintos países es que la conceptualización de paraíso fiscal tradicional, este es un tema que a mí me genera particular interés, la construcción del paraíso fiscal actual es el de una jurisdicción, territorio, que no intercambia información. O que no intercambia efectivamente información o que no entrega información sobre lo que está ocurriendo allí. Y ya no es un concepto que refleje lo que tradicionalmente todos entendíamos por paraíso fiscal, que es un territorio donde no se paga impuesto. El hecho de que no se pague impuesto en esas jurisdicciones pasa a ser completamente irrelevante. Por poner simplemente como ejemplo la perspectiva de Chile, el año pasado tuvimos una reforma fiscal en que se modificó la definición de paraíso fiscal. El artículo anterior que lo definía tenía un párrafo que se refería específicamente a la tasa mínima de cumplimiento fiscal que debía exigirse, ¿cierto?, a la proporción del impuesto que tenía que pagar una entidad o una persona en esa jurisdicción para que esa jurisdicción quedara como definida como paraíso fiscal, y esa mención se eliminó y se reemplazó por una definición nueva que se concentra fundamentalmente en, uno, intercambio de información efectivo, y dos, cumplimiento con estándares de transparencia de la OCDE. Producto de esa modificación, de ese cambio, ¿cierto? En el mes de marzo de este año, el Servicio de Impuestos Internos de Chile, nuestra ARCA o EXAFIP en Argentina, publicó el listado de paraísos fiscales y, para sorpresa de muchos, un tercio de las jurisdicciones que aparecían en el listado salieron de ahí. Salió Caimán, salió BVI, salió Curazao, salió Bahamas, salió Hong Kong. Salieron un montón de jurisdicciones a las que uno, por primer instinto, calificaría, ¿cierto?, necesariamente como paraíso fiscal, porque o tienen unas tasas de impuesto corporativo y personal absurdas o directamente no las tienen. Entonces, el eje de la discusión a nivel internacional hoy día está puesto en el intercambio de información. Yo diría que, de hecho, para efectos de las calificaciones perdón, voy a apagar un micrófono aquí, eso. Para efectos de las calificaciones que deben hacerse a nivel internacional y de las conceptualizaciones, es el intercambio de información el que manda, ¿cierto?, la definición de los conceptos de abuso, de paraíso fiscal y muchos otros que son sumamente relevantes. Y esa va a ser la realidad de aquí en más. Pilar 2 quiere introducir este concepto del impuesto mínimo global, ¿cierto?, con la tasa del 15%. Hay algunas jurisdicciones que lo han recibido, hay otras que no. Es un concepto
con el que ocurre algo parecido al reporte país por país. Hoy día aplica a un núcleo de contribuyentes muy pequeño porque son aquellos que generan una cantidad de ingresos muy relevante. En países como los nuestros, en Latinoamérica, probablemente va a tener una recepción más tardía porque no sé hasta qué punto nosotros podamos ganar con esas implementaciones. Pero las jurisdicciones han ido transformando su regulación interna de modo de poder cumplir con los intercambios de información. Volviendo al ejemplo de Chile. Chile configuró toda su parrilla de declaraciones juradas donde los contribuyentes tienen que entregar la información al fisco bajo los formatos en que se producen luego los intercambios de información automáticos o a pedido, ¿cierto?, con otras jurisdicciones. Entonces, el fisco está configurando las declaraciones juradas que los contribuyentes tenemos que entregarle de modo que la información quede almacenada y lista para ser compartida a otras jurisdicciones. Yo diría que si uno lo mira desde ese punto de vista, son definiciones estratégicas y son las reglas de cumplimiento fiscal local las que están dirigidas hacia este objetivo que impone el intercambio de información. Es muy interesante, excelente, gracias. Un mini comentario. Después, bueno, si no tenemos tiempo no comentaré todo, pero me da muchas ganas. En la Unión Europea es cierto que al tener nosotros dentro de los 28 Estados miembros, ahora 27, Austria y Luxemburgo, opacidad total, lo que eran los opacos, aunque la tasa de impuestos a sociedades eran relativamente normal, muy opacos, entonces eso sí era percibido de la misma manera que podría ser Andorra o Mónaco o todo lo que conocíamos antes. Y al mismo tiempo teníamos adentro a Irlanda y a Estonia, muy, muy, muy baja tasa de impuestos a sociedades que nunca fueron considerados como paraísos fiscales. O sea que por ahí en Europa esa noción también la teníamos presente. Ahora, BVI acá sigue estando, o sea que si tienen flujos reales con países europeos, por ahí elegir otras jurisdicciones. Creo que Bahamas y Caimán ya salieron, por ejemplo, aquí también. Em, Diego, te paso la palabra. Muchas gracias, Victoria. Y antes que nada, quiero agradecer a la Universidad de Buenos Aires, a Mariano, a todos por esta invitación. Pues es una oportunidad pues, para conversar de un tema que está en auge y pues voy a hablar desde el caso de Colombia, en mi caso personal, desde la administración tributaria, como miembro del grupo de intercambio de información, la Oficina de Tributación Internacional de la DIAN, la autoridad competente para estos temas. Y respecto a la pregunta que tú nos planteas, bueno, considero que el estándar de CRS ha sido sin duda una herramienta importante en materia de transparencia fiscal a nivel global. Y lo digo porque transforman, o sea, este estándar transformó por completo lo que los países conocían en temas de cuentas financieras. Es decir, pasamos de un mundo donde la información financiera era casi inaccesible a un mundo donde, pues, dada la cooperación entre países, pues podemos tener una práctica común de intercambio de cuentas financieras y esto de manera automática. Ahora bien, hay que reconocer que la implementación de CRS no ha sido un proceso sencillo para muchos países y diría que en la mayoría de todos los que adoptan este estándar, ya que adaptarse a los estándares internacionales que nos propone la OCDE ha implicado hacer reformas legislativas, cambios normativos, desarrollar sistemas tecnológicos más robustos y completos y más que todo la capacitación a las instituciones financieras para que hagan un correcto reporte de la información. Desde el lado desde como les digo, desde mi experiencia en Colombia, esto ha sido un tema pues bastante complejo, pero conforme pasa el tiempo, son menos los errores que se identifican. Como bien les decía, esta curva de aprendizaje en Colombia ha sido marcada, dado que en los primeros años de implementación hubo errores con los reportes, dado la falta de claridad en los procedimientos que debían surtir las instituciones financieras y una necesidad urgente de alinearse con el marco legal. Básicamente, esos son pues, los primeros aspectos importantes que se tuvo en cuenta con los primeros reportes y pues me parece un punto que es de resaltar, y más adelante voy a abordar, y es cómo ha sido este cambio. Si bien, como les decía, este proceso de acompañamiento por parte de las instituciones financieras en cuanto a la debida diligencia, esto sí es un aspecto que hoy en día también sigue teniendo pues su complejidad
dado que, pues si bien vienen haciendo sus reportes año a año, hay nuevas instituciones financieras y hay unos nuevos mecanismos de transacciones virtuales, como lo es el tema de los criptos. Un punto importante y que quiero resaltar es el crecimiento de las cuentas financieras reportadas en lo que respecta a mi país. Esto refleja que desde el funcionario, tanto los sistemas de información trabajan de manera correcta y los contribuyentes son más conscientes de este reporte de información y las implicaciones que esto conlleva. Eso como consecuencia de entender que el reporte de la información conlleva también un proceso disuasivo donde el contribuyente que hace evasión o ilusión fiscal sabe que con el reporte de las cuentas financieras, pues vamos a tener toda esta información y va a ser muy difícil ocultarlo y no estar en el aspecto, en la vista de la administración, de las administraciones tributarias. Pues si bien hay un aspecto clave y es que el CRS no solo implica un aspecto técnico y es algo que se pasa por alto, dado que pues si bien los oficiales de cumplimiento por parte de las instituciones financieras son los encargados de hacer el reporte, también hay un tema legislativo. En el caso de Colombia tenemos normatividad en temas de diligencia y definiciones de quiénes son instituciones financieras sujetas a reportar información, quiénes están excluidos y qué se entiende por una cuenta financiera. Entonces, esto es un conjunto que si bien se enmarca debajo del estándar de CRS, pues en Colombia lo hemos tratado a, eh, o amoblar, como tratar de ponerlo de nuestra naturaleza que sea regido bajo nuestra legislación. En este contexto también quisiera decir que el Foro Global en la plenaria del año 2020 destacó justamente estos avances de los países y en el caso propio de Colombia, pues el país tuvo una calificación positiva en términos de tener un marco legislativo vigente que se ajustara al CRS, lo que demuestra que no solo se ha hecho el trabajo de implementar esos cambios normativos, sino que en la práctica se ha hecho de manera correcta. Si bien hemos tenido pues esta calificación del reporte del 2020 como vigente y ha sido una nota, pues la nota más alta, debemos reconocer que a pesar de todos los avances hay unos retos que están pendientes. Uno de ellos es la mejorar la calidad de la información que se reporta. A veces hay unos reportes que son incompletos o inconsistentes y eso pues se reduce pues al valor del insumo que se le puede dar al área de fiscalización o de auditoría. Esto nos podría ayudar, pues, a identificar aquellos reportes inconsistentes de las instituciones financieras, que sea por desconocimiento de la norma o que de una u otra forma no hacen un reporte de debida diligencia, pues presentan unas inconsistencias y mandamos información que no puede ser muy útil a otras jurisdicciones. Y el reto más reciente que tenemos, y creo que es el que tiene mayor importancia en esta charla, es el que tiene que ver con los nuevos tipos de activos que hay en el mercado como lo son los criptoactivos. Si bien no están cubiertos por el estándar de CRS, sí quiero poner de manifiesto que pues, la OCDE sí ha estado enfocada en estos temas, buscando un estándar, algún tipo de norma que pueda abordar todos estos temas de tecnología, pues de eh, información financiera digital como son los criptos. Mi opinión personal es que el CRS ha sido una experiencia y una herramienta bastante transformadora y que la experiencia de Colombia muestra que con un compromiso institucional por parte de los funcionarios, incluso con recursos limitados con los que hemos contado en la administración, se puede alcanzar los estándares internacionales que busca la OCDE. Pero como todo sistema en evolución, sí necesita hacer unos ajustes para mantener pues, un conocimiento del sector financiero que está en constante cambio. Básicamente, estos son mis comentarios y mi posición frente a a la pregunta que ustedes nos plantean. Gracias. Gracias, Diego. Es muy interesante lo que nos decís. Primero para recordarles a todos los que nos escuchan que Chile y Colombia son miembros plenos de la OCDE, contrariamente a todos los otros países de América Latina, salvo México y Costa Rica, me corrigen si me equivoco,
y la Argentina es candidato pleno al día de hoy. Entonces eso por ahí también tiene una incidencia en la manera en que cada país, bueno, aprende estas obligaciones o estos proyectos. Me da la impresión por haber visto la implementación de CRS en Francia que aunque haya habido efectivamente, vos decís, dificultades sobre qué es una cuenta de financiera. Doy un ejemplo, una cuenta de pensión privada, típico, que primero, que al principio no estaba claramente definida, decís, bueno, ok, podemos pensar que no está en el scope de CRS y después han habido, bueno, en Francia al menos decisiones interpretativas un poco más tardías, pero es cierto que me da la impresión de que las empresas del sector financiero de seguros, etcétera, se tomó muy en serio la implementación de CRS. Y también los contribuyentes. Hablaste, vos dijiste recién, Diego, y también lo comparto, a veces el hecho de no declarar ni siquiera era un objetivo de elusión, ni de fraude, ni de nada, era ignorancia de la ley y pensamiento, digamos, también pensar que el impuesto por lo que se percibía en el extranjero estaba pagado en el extranjero, o sea, este desconocimiento de la nación de residencia o de la regla tributaria local. En Francia, claramente, cuando uno declara una cuenta, la prescripción es de 3 años. Y si no la declara es de 10 años y se vuelve a abrir en caso de sucesiones, etcétera. O sea que puede ser hasta imprescriptible en algunos casos o una imprescripción total de 25 años, etcétera. Entonces, cuando uno a veces al contribuyente le explica esto, te dicen, no, pero quiero declarar ya mismo, quiero pagar el impuesto y me quiero quedar tranquilo. Así que hay toda una pedagogía que también la permitió el CRS. Am, Les paso, si querés puedes empezar vos, Diego, ya que te veo en la pantalla, a la segunda pregunta, que es que todas preguntas concebidas por Mariano Lucchesi. No me las quiero apropiar porque son preguntas de Mariano digamos, organizó toda esta conferencia como siempre. El modelo CARF, Crypto Asset Reporting Framework, que toma al CRS, se encuentra en una etapa de implementación a nivel internacional. ¿Cuáles son las consideraciones, las ventajas, los inconvenientes, Diego? Analiza, digamos, cuáles consideraciones analiza para la aplicación del sistema de intercambio de información de monedas virtuales. Em, te paso la palabra, Diego, si querés empezar y después volvemos para atrás. Claro que sí, Victoria, muchísimas gracias. Bueno, frente a esta pregunta, considero que este es uno de los temas más relevantes en la actualidad cuando hablamos de fiscalidad internacional, es donde la OCDE, en especial pues la Secretaría del Foro Global, tiene puesta la lupa, y es que el mercado de los criptoactivos ha crecido de forma exponencial en los últimos años, y esto se rija que no solo estamos hablando de criptomonedas como tal o bitcoins, sino de un ecosistema completo de plataformas como tokens o servicios financieros, donde han cambiado drásticamente la naturaleza de los activos que se mueven en estas operaciones. El modelo CARF de la OCDE nace justamente pues, para llenar este vacío que no cubría el CRS pues, del todo. ¿Y cómo lo cubre? En cómo reportar transacciones que se realizan en monedas virtuales y quiénes deben hacerlo, quiénes son los obligados a reportar esta información. Y creo que este modelo trae consigo varios elementos positivos, pero también unos desafíos importantes. Mm, Frente a los aspectos positivos, recalco que es que el modelo de CAR reconoce que los criptoactivos ya no pueden ser ignorados ni pasar desapercibidos. Estos activos pueden ser fácilmente transferidos sin fronteras y sin pasar intermediarios financieros tradicionales, que es la diferencia que sucede con CRS. En las instituciones financieras sujetas a reporte son las instituciones que conocemos de manera física, por así decirlo, que tienen una estructura física. Entonces, establecer un marco de operaciones de usuarios de una manera que equipare el tratamiento con estos sistemas financieros tradicionales es un aspecto positivo porque ya podemos identificar podemos a futuro cercano identificar este tipo de operaciones y obligados. Además el CARF no solo apunta a plataformas que operan en países con regulación avanzada, que es como nuestro caso de países intermedios, por así decirlo, con recursos limitados, como les decía, nuestro país, tanto
en funcionarios como en recursos económicos. Entonces también busca que haya una adopción global con acuerdos multilaterales que permitan compartir esta información entre jurisdicciones. Entonces, esto resulta fundamental porque muchas plataformas que operan totalmente de manera digital, totalmente sin una sede física, y no hay una cooperación entre países, es muy difícil entrar a fiscalizar estas operaciones. Entonces, otro punto positivo que recalco es que se amplía el universo de entidades reportantes y ya no solo son pues bancos, entidades de inversión, entidades de custodia, todo lo que recopila CRS de los obligados, sino también aquellos que tienen plataformas descentralizadas. Entonces, esto mejora significativamente la capacidad de monitoreo de las administraciones tributarias. Si bien decía hay unos pros, también hay unos contra. Hay unos retos bastante importantes. El primero, pues básicamente sería la naturaleza descentralizada de muchos criptoactivos que sigue siendo un obstáculo. Hay operaciones que ocurren directamente entre personas naturales, personas jurídicas, sin pasar por ningún proveedor que pueda soportarlas. Entonces no hay un intermediario que nos pueda brindar a futuro un tipo de información para soportar una transacción, sino simplemente se hace de manera directa y de manera, por así decirlo, llamémoslo anónima. Entonces, otro reto que se presenta es que muchas jurisdicciones aún no tienen una regulación o supervisión clara sobre estos activos, como los criptoactivos, lo que abre un espacio o un espacio o un agujero negro, si se me permite, para que estos operadores o para que estas plataformas operen en esa sombra. Entonces, en esos vacíos legales puedan operar sin que haya ninguna regulación. Eh, Otro punto que considero importante y pues que es difícil de identificar es la de los usuarios. Entonces, en este mundo de criptoactivos es posible crear y mover activos de forma muy fácil sin ninguna verificación de la identidad de los usuarios. Entonces, si los estándares de Know Your Customer y lavado de activos AML no resultan muchas veces no óptimos ni sólidos para CRS, el reporte de esta información perdería valor si no se implementa estos temas de conocimiento de cliente de lavado de activos. Y además de que pues se presenta un componente extra que es el tema de los desafíos tecnológicos, lo cual las administraciones tributarias pueden que no estén tecnológicamente en un nivel óptimo para poder realizar ese seguimiento y dificulten muchas investigaciones. Entonces, integrar los sistemas de reporte con las plataformas es muy difícil, es una tarea compleja por parte de las administraciones tributarias dado la naturaleza tecnológica. Entonces ya, por último, pues considero que el CARF representa un paso enorme hacia la transparencia fiscal y una tarea bastante dispendiosa para las administraciones. Es un avance que era necesario y debía hacerse de manera urgente, pero el éxito de este estándar de criptoactivos depende básicamente de el compromiso de las jurisdicciones en su implementación y de la capacidad de adaptar la regulación interna que involucre la tecnología en cuanto a la evolución que tiene. Es decir, muchas legislaciones de los países, me atrevo a decir, de Latinoamérica no tienen en cuenta este tema digital y de tecnología que puede a veces ser obsoleto. Entonces, como decía anteriormente, se puede crear esos vacíos legislativos donde puedan operar esos usuarios y demás participantes y actores del mundo de los criptoactivos sin que la administración tributaria pueda hacer un control. Entonces, esta es mi opinión frente a esta pregunta, Victoria. Muchas gracias. Excelente, muy claro sobre la posición, digamos, más lado administrativa. Juan Pablo, por ahí nos querés presentar vos tu visión empresa de criptoactivos y así después le damos la palabra a Francisco. Bueno, nada, lo primero a favor, lógicamente, coincidió con Diego y creo bueno, que la implementación, que el diseño, la implementación del CARF viene a completar o viene a agregar valor en esto que venimos señalando, en esto de la transparencia fiscal y la cooperación internacional en materia tributaria. Este es un paso muy importante porque si bien cuando hablamos de cripto hablamos de
de activos que tienen menos o tienen 15, 16 años, lo cierto es que, bueno, los niveles de adopción, bueno, han crecido, se han multiplicado a partir bueno, del crecimiento de la economía digital, pandemia, bueno, distintos factores, más condiciones macro de cada uno de los países que hacen bueno, que muchas jurisdicciones tengan especial relevancia en el mapa de las finanzas cripto, que por ahí no las tienen en otros análisis, en otros tipos de análisis. Desde el anuncio del CARF, es interesante que muchos países ya tempranamente manifestaron su intención, su compromiso de adherir a este mecanismo, pero a esto que parecía lejano, 2027, 2028, bueno, esos plazos se van acercando y en la práctica, en muchos países, aún no están dadas las condiciones para una implementación efectiva y homogénea. Se necesitan adecuaciones, no solamente la adhesión al CARF, todos los mecanismos jurídicos que cada país necesite para adherir a este mecanismo, sino adecuaciones normativas e institucionales que llevan mucho tiempo y un esfuerzo que debiera ser coordinado. Y acá creo que es interesante destacar la importancia de ciertas regulaciones en lo que tiene que ver con los que son los intermediarios y los prestadores de servicios de activos virtuales. En este punto vemos que la regulación viene avanzando, pero especialmente a partir del impulso del GAFI y el cumplimiento de su recomendación número 15, que viene exigiendo a los distintos países, y así luego lo requiere en las rondas de evaluación que va realizando en cada país. Argentina ha sido protagonista muy reciente de una de estas evaluaciones que incluyó el cumplimiento de la recomendación 15, bueno, que estos proveedores de servicios de activos virtuales estén registrados o estén sujetos a algún proceso de licencia y sujetos a sistemas efectivos de supervisión con fines de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En Argentina, como les decía recién, hace poquito menos de un año se ha creado este registro. La autoridad de aplicación es la Comisión Nacional de Valores, pero el enfoque hasta ahora tiene que ver casi exclusivamente con la vinculación al sistema de prevención de lavado de dinero, y esto genera, creo yo, algún desfasaje o desacople que necesita, reitero, ciertas adecuaciones. Es decir, los registros existen o el esquema de licencia existe, pero en general no son útiles ni suficiente, podemos decir, a los fines tributarios. Aunque parte de esta normativa puede en el futuro implementarse a través de instrumentos administrativos, es el caso de Argentina, los regímenes informativos y la supervisión del cumplimiento de estos regímenes informativos pueden hacerse a través de instrumentos normativos de rango administrativo. Lo cierto es que muchas veces para esa sujeción a las potestades de las administraciones tributarias, se requieren reformas legislativas que pueden implicar procesos largos y complejos. Vuelvo al caso de Argentina, la 27739, que tiene poco más de un año, su trámite parlamentario fue muy extenso, muy trabajoso, y probablemente que hace un año y pico haya salido esta ley, tuvo que ver con las urgencias de Argentina en su relación con GAFI y la necesidad de cubrir bueno, nada, el checklist de instrumentos normativos que venían a evaluarnos. Dicho esto, para que no parezcan todos problemas o todos obstáculos, a favor de la implementación del CARF, mencionaba en la respuesta anterior, creo que la experiencia acumulada con el CRS tradicional ofrece una ventaja. Hay un aprendizaje institucional previo que puede facilitar algunos aspectos de la implementación del CARF, capacitación técnica de funcionarios, detección de fallas tempranas en los esquemas informativos, desarrollo de herramientas para el análisis de datos en forma masiva. Creo que son aspectos que hoy pueden abordarse con mayor agilidad, y coincido también con lo que señalaba recién Diego. Esto tiene que complementarse con profundizar el conocimiento sobre los modelos de negocios de la criptoeconomía,
sobre la tecnología blockchain, los distintos tipos de criptoactivos, ya que sin comprender en profundidad cómo funciona este ecosistema, creo que va a ser muy difícil interpretar la información y aplicar controles eficaces. Gracias, Juan Pablo. Es muy interesante. Yo cuando los escucho y me da la impresión, es mi sentimiento, y te paso la palabra, Francisco, que de todas maneras la implementación de un CRS a las criptos es el sentido de la historia. O sea que va a haber un momento que se van a superar todas las, digamos, los escollos legislativos o administrativos que pueda haber. Y, y como vos decís, es efectivamente el tema también AML, digamos, digamos, someter no solo al intercambio de información financiera, sino también a todo lo que es la reglamentación anti-money laundering. em, Da la impresión de que es el sentido de la historia. O sea, hace 15 años o 10 años, sí, más bien 15 porque 2009 fue anunciado, no hubiésemos ni soñado que algún día iba a haber una información automática financiera internacional. Era impensable. Y sin embargo, hoy existe. Así que si yo desde ese punto de vista me da la impresión de que es el sentido de la historia. Francisco, te paso la palabra. Sí, mientras presentaban Juan Pablo y Diego, yo pensaba que, a ver, aquí no se está inventando un hecho grabado nuevo. Eh, eh, la explotación de un activo, la venta de un activo, la ganancia de capital vinculada, el rendimiento que produce ese activo, cualquier tipo de incremento patrimonial vinculado, ¿cierto?, a un activo, por mucho que ese activo no esté regulado, sea moderno, no calce con las definiciones eh, actuales de las leyes de renta, que en el caso de nuestros países en general son leyes anteriores a que estos activos existieran. No quiere decir que esas ganancias queden fuera del espectro de la ley, o que se esté inventando cierta regulación para atraerlas y crearlas como un hecho grabado. El que vende un criptoactivo genera una ganancia que va a estar afecta impuestos bajo la mayoría de las regulaciones locales, por lo menos de los países de Latinoamérica. En general, salvo ciertas jurisdicciones muy especiales que todavía ocupan el sistema de renta territorial, ¿cierto? En general, las jurisdicciones de Latinoamérica ocupan el sistema de renta de fuente mundial, lo que implica que uno está obligado, ¿cierto?, a declarar las ganancias que genere en cualquier lugar del mundo. Y luego, además, muchas de las leyes de renta de jurisdicciones de Latinoamérica indican una serie, ¿cierto?, de situaciones en que los contribuyentes tienen que declarar los ingresos y pagar los impuestos por esos ingresos donde sea que se generen. Y muchas de estas regulaciones además tienen una cláusula especial que dicen, mira, cualquier otra ganancia, cualquier otro incremento patrimonial es un incremento, una ganancia que debe declararse para efectos de los impuestos en el país respectivo y por ende debe considerarse como renta gravada. Entonces, CARS y el CRS lo que buscan en definitiva es generar una posibilidad de que alguien acuse al contribuyente que está generando utilidad y que no está reportando ese ingreso. No estamos creando un hecho grabado, ¿cierto? CARF, la OCDE no está solucionando la inexistencia de un hecho grabado, sino que simplemente está creando un mecanismo para que aquellas personas que desarrollan operaciones que, como explicaba Juan Pablo y Diego, son muy rápidas, son muy flexibles, ocurren en un mercado que está desregulado, donde no hay entidades, ¿cierto?, que reporten como tradicionalmente las conocemos, lleguen al conocimiento de la autoridad fiscal. Ahora, eh, es interesante porque, como decía Victoria, hace unos años hubiese sido muy difícil imaginarnos un mundo donde las jurisdicciones, ¿cierto?, intercambiaban información. Las primeras veces que se habló de intercambio de información automático, incluso hubo quien levantó la mano, ¿cierto?, para opinar que habría algún tipo de vulneración a la soberanía, a derechos fundamentales del contribuyente, el manejo de la información, etcétera.
En la actualidad, incluso cuando se producen intercambios de información de carácter espontáneo, se generan cuestionamientos en relación con la fuente que genera esa capacidad de compartir información que no es propia, sino que es de los contribuyentes. Pero yo diría que, eh, a ver, muchas jurisdicciones ya adhirieron a este mecanismo, tal como lo hicieron con CARF o con el multilateral de intercambio de información antes. Y sobre la marcha tuvieron que ver qué hacer, ¿cierto?, para poder cumplir con los estándares a los que se habían obligado. Yo creo que Juan Pablo lo decía en su momento, o sea, esos plazos cuando estas declaraciones se firmaron o cuando estos instrumentos empezaron a diseñarse eran plazos largos, 5 o 6 años, eh, pero ya queda un añito y medio, que se va a pasar muy rápido, ¿cierto? Y el añito y medio queda para el momento en que tiene que ya presentarse el primer intercambio, tienen que estar los instrumentos diseñados. Si las jurisdicciones necesitan obtener información de los contribuyentes, tienen que crear, ¿cierto?, esos instrumentos. Hay un desafío tecnológico muy relevante porque el mercado de las cripto, a diferencia de los mercados tradicionales de instrumentos financieros, puede implicar volúmenes de transacciones que son muy relevantes y por lo tanto la capacidad informática de las administraciones fiscales para procesar toda esa información, evidentemente que va a generar un desafío. Hoy día ya están desafiadas con la información que reciben para efectos de cumplir CRS y todos los intercambios que tienen que llevar a cabo con distintas jurisdicciones, insisto, a pedido automático, espontáneo. Pero esta es una dimensión nueva, es una industria que no está regulada. Hay entidades que desarrollan algún tipo de custodia, entidades centralizadas, pero un buen porcentaje de las operaciones son descentralizadas, se producen incluso, como decía Diego, entre personas naturales sin ningún nivel de control. Hay muchas de estas operaciones que ocurren automáticamente en unas plataformas sin intrusión ni siquiera de un ser humano. Entonces, eh, la llegada de esa información, la transmisión de esa información va a ser un desafío. Entonces, por un lado está, lo decía Diego, el desafío de la administración de poder procesar toda esa información, y por otro lado, y no es menos importante, y creo que de hecho aquí es donde se generan una serie de cuestionamientos. Em, ¿A quién le vamos a poder, como administración fiscal, pedir esa información? Porque, insisto, las entidades grandes, organizadas, que realizan transacciones sobre criptoactivos, incluso ellas van a tener un desafío de compliance súper significativo. Las entidades financieras tradicionales que intercambian bonos, acciones, etcétera, están acostumbradas a ese sistema de compliance, pero incluso para ellas es un desafío. Dado que este era un mercado, entre comillas, desregulado, las entidades que intercambian o que prestan servicios de asesoría financiera en criptoactivos van a tener que invertir fuertemente en sistemas de cumplimiento para poder ponerse a la altura de las circunstancias. Y eso, y aquí me adelanto un poco a lo que van a hacer probablemente los comentarios de la tercera pregunta, eso podría generar algún tipo de desincentivo en la industria. ¿Qué es el desincentivo que se genera siempre que se impone regulación nueva o que se generan costos que no estuvieron previstos cuando las empresas evaluaron, ¿cierto?, si el negocio era conveniente o no? El costo de compliance en CRS es altísimo. No por nada las entidades obligadas a CRS o a country by country tienen que cumplir ciertos umbrales mínimos, ¿cierto?, de ingreso, depende mucho de la conceptualización, pero en general son entidades grandes. Y probablemente, bueno, en CARF se han fijado ciertos umbrales de valor para los reportes, pero yo creo que ese va a ser el principal desafío: cantidad de información, cantidad de operaciones, desafíos de software para la administración tributaria poder usar esa información. El Servicio de Impuesto Interno de Chile, la DIAN en Colombia o ARCA en Argentina no saca nada con tener regulación creada, ¿cierto?, para utilizar la información, si no es capaz de utilizar la información en los hechos. Los contribuyentes entregan mucha información al fisco, el fisco no siempre tiene las herramientas para poder usar esa información. De hecho, o sea, a nivel de precios de transferencia y de las obligaciones de reportar generales que existen en las leyes de todas nuestras jurisdicciones,
ya es mucha la información, mucha más de la que el fisco es capaz de procesar y utilizar. Entonces, esto implica que ahora van a recibir una avalancha de información adicional que no necesariamente van a poder utilizar. Entonces, esto podría generar la necesidad de automatizar el procesamiento de la información, dado que estamos hablando de operaciones tecnológicas avanzadas y nuestras jurisdicciones han sido lentas en actualizar tecnológicamente los medios de revisión y fiscalización. Esto podría obligarlas, ¿cierto?, a acelerar el paso en la modernización de los sistemas de revisión, en la modernización de los sistemas de cruce de información, entre otras cosas relevantes. Eso por mi lado, Victoria. Gracias, Francisco. Si querés, te dejo pasar a la pregunta siguiente. Voy a ponerlos, como se dice en Francia, ponerlos de le pied dans le plat. Em, ¿Considerás la utilización de monedas virtuales por parte de los contribuyentes un cable para llevar a cabo evasión fiscal internacional? Porque, a ver, yo quiero, a mí me da la impresión, ustedes, y Juan Pablo también, corríjanme si me equivoco, pero que la inversión hoy en criptomonedas no es la misma que hace 10 años. O sea, o el tipo de inversor no es el mismo hoy que el hace 10 años. A mí me surge una pregunta, por ahí Juan Pablo también me hace por contestar, pero probablemente hoy las empresas de criptoactivos ya se adelantan a este tipo de reglamentación, ya implementaron normas internas de compliance, en particular AML, porque en el fondo, digamos, lo tributario más o menos se sabe. Uno es persona física, jurídica, dónde reside, digamos, se lo ve venir. Me parece que es más el origen de los fondos que muchas veces puede ser, a ver, misterioso, vamos a decirlo así. Em, entonces, hoy los clientes de esta industria cambiaron en relación a los de hace 10 años. Son los que venden un activo que no está declarado y entonces lo quieren invertir en criptomonedas o en cuyo caso además tenemos un problema tributario, pero lo tenemos ya en AML, estas empresas ya se están adelantando a, a lo que va a ser la reglamentación futura, y es pura intuición y tal vez me equivoco, pero me parece que es el sentido de la historia. Em, Les hago esta pregunta porque en términos de lo que escucho, ningún argumento me hace pensar que esta reglamentación no va a llegar y que el costo de compliance, por ejemplo, es cierto que a la implementación es muy alto, el costo de los desarrollos informáticos y del personal de implementación, pero una vez que estás en ritmo de crucero en una empresa que ya tiene los desarrollos informáticos para declarar todos los meses, los años, su declaración CRS, en general, digamos, están todos acostumbrados, digamos, nadie pone el grito en el cielo y al contrario, se ha lavado, se ha mejorado incluso la clientela probablemente de esas empresas. Si querés, Francisco, empezás y después le pasamos la palabra a Juan Pablo. Gracias. Sí, o sea, yo creo que Juan Pablo aquí es la autoridad para opinar en relación a esto. Yo voy a opinar desde lo que me ha tocado ver en la práctica profesional. Eh, a ver, eh, el secreto en una operación es un elemento inherente para cualquier posibilidad de evasión o de elusión o cualquiera de esos temas, para la mala conducta. La gente hace lo que hace y se comporta mal cuando sabe o cree que no la van a descubrir. Y hace 15 años, la posibilidad de que el fisco te descubriera haciendo operaciones con criptoactivos era baja o nula. Esta industria adquirió notoriedad por los volúmenes de transacciones, o sea, se volvió un problema. Se volvió un problema la desregulación, se volvió un problema que no existieran ciertas informaciones claras de intercambio de información, porque el universo de operaciones, insisto, en lo que indiqué en la pregunta anterior, estas son operaciones grabadas con impuestos en la mayoría de los países. Lo que ocurre es que no hay manera de hacer cumplir esas regulaciones. Hay estudios que indican que en la actualidad, digamos 15, 18 años después de la invención de estas monedas, entre el 30 y el 40% de las personas que obtienen ganancias con criptoactivos efectivamente los reportan. Es un número relativamente bajo si uno considera que
en operaciones en el mercado financiero tradicional no hay forma de escapar. Si uno está operando en una jurisdicción, cierto, que tiene instrumentos para controlarla y no en un paraíso fiscal donde no se intercambia información. Entonces, yo diría que es más o menos claro que eh, todavía, a pesar de las circunstancias y a pesar de que se ha ido refinando la lista de clientes, existe un porcentaje muy relevante de personas que te preguntan. A mí me han preguntado varias veces, ¿tengo obligación de reportar esto? Eh, Cuando te llegan a preguntar, y este es el toque digamos, con la realidad y la práctica profesional, cuando hicieron una operación muy buena y se quieren comprar alguna cosa que es sujeta a reporte, me quiero comprar una casa, esa casa se inscribe en un registro y el Servicio de Impuestos Internos de Chile se entera, entonces tengo que reportar cómo lo hago para blanquear este capital. ¿En qué momento realizo la ganancia? Yo metí, y estos son, me tocó una vez, un caso de la vida real, una persona que metió un poquitito de dinero en una inversión en moneda virtual y ganó una cantidad brutal de plata en esa operación. Y la pregunta era, bueno, este mayor valor, este incremento en el valor del instrumento que yo compré, ¿es un hecho grabado? ¿Tengo que reconocerlo? Entonces, las preguntas son las mismas que uno se plantea, si se las plantea con una acción, con un bono, ¿cierto? Este es un intangible que genera, como es un intangible nuevo, genera esa discusión respecto de si queda grabado o no queda grabada. Evidentemente que bajo la legislación de la mayoría de los países va a quedar grabada. En la medida que se intercambie información sobre esas operaciones, los contribuyentes ya no van a tener solamente la obligación a nivel legal, sino que alguien los va a acusar de que efectivamente están obteniendo esa ganancia y ya es otro el espectro, ¿cierto? Del que pasamos a conversar. Ahora, ¿cuál es el otro de los desafíos, ¿cierto? Es que estos mercados son súper rápidos. Eh, y dentro de un ejercicio fiscal, ¿cierto? La cantidad de operaciones que pueden ocurrir son muy numerosas. Entonces, volvemos nuevamente a la pregunta de cómo lo vamos a hacer para que la entrega de la información sea efectiva. Hoy día, y esto creo que lo señaló Diego, no estoy seguro si fue Diego o Juan Pablo, pero hoy día ya hay problemas en la entrega de información al fisco porque cuando los bancos entregan muchas veces la información se duplica, esa información que automáticamente va a parar a las declaraciones de renta de los contribuyentes. A mí me pasó el año pasado, yo tenía un instrumento financiero de este porte y cuando el banco le entregó la información a Hacienda, resulta que los movimientos venían duplicados, incluso triplicados. Y según mi declaración de renta, yo había obtenido el triple de la ganancia que originalmente había obtenido. Imagínense ustedes cuando son 1 millón de transacciones que ocurren dentro de un ejercicio fiscal. Aquí, insisto, Juan Pablo probablemente ya está pasando por esos dolores de cabeza y está preparándose, ¿cierto?, para lo que va a ser el desafío de entregar esa información de manera que sea coherente. Pero insisto en que para mi gusto lo medular tiene que ver, estamos creando la obligación de entregar la información, necesariamente tenemos que crear el mecanismo que sea tecnológico, sea de recursos humanos, sea de lo que sea. Hay jurisdicciones en las que se está pretendiendo recortar, ¿cierto?, la plana de funcionarios de la administración fiscal. Eh, Como sea, entiendo que no se saca nada, no se obtiene nada con obligar a las empresas a entregar esa información si al otro lado no tenemos mecanismos que permitan hacer cruces efectivos y utilizar esa información. Eh, el, el criptoactivo tiende a ser un mercado que se conceptual, el mercado de los criptoactivos tiende a ser un mercado que se considera como oscuro y a salvo. Creo que el principal efecto de CARF va a ser el de generar la sensación de que no se está a salvo, ni existe la posibilidad de no pagar, y ese 30 o 40% que hoy día reporta va a entender que incluso si no tiene necesidad de invertir esos fondos, tiene de todos modos obligación de declararlo. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, vamos a ver, volviendo un poco a la pregunta, si considero que los activos virtuales son un cable o son un canal para la evasión.
vamos a tratar de ofrecer una mirada un poco, no digo alternativa, pero completarla un poquito más, porque creo que esa mirada que existe en cuanto al alto riesgo de evasión fiscal que tiene la utilización o los negocios a través de este tipo de activos, se debe lógicamente a ciertas características intrínsecas de estos activos que dificultan su detección por parte de las administraciones tributarias, la posibilidad de autocustodia, las posibilidades de transaccionar entre personas sin que intervenga ningún prestador de servicios que registre o reporte los datos de la operación. Esto, la mirada elemental nos llevaría a decir que sí. Pero me parece interesante profundizar un poquito el abordaje de los criptoactivos desde la tributación, y ahí me parece que fuera de la dimensión, llamémosle administrativa o de administración tributaria, la posibilidad de detectar, la posibilidad de monitorear, la posibilidad de encontrar la trazabilidad, creo que hay dos desafíos que son bastante más complejos que este vinculado al desafío administrativo. Y el primero creo que tiene que ver con un desafío de política tributaria y extrafiscal, llamémosle. Es decir, los países están teniendo en claro cuáles son las prioridades en términos de política tributaria con relación a los activos virtuales. La decisión primaria es bajar la brecha fiscal, ir a una mayor recaudación, o en realidad, no sé, hay que tomar en cuenta otras dimensiones dentro de este análisis estratégico sobre cómo, reitero, el Estado tiene que abordar este nuevo fenómeno, considerando, creo yo, factores como el nivel de adopción que tienen los criptoactivos en cada país, la capacidad institucional que tienen las agencias públicas y fundamentalmente cuáles son los casos de uso que tienen estos activos en cada jurisdicción. No es lo mismo el motor de adopción que ha tenido cripto, por decir un país, en México, que el que tiene o tuvo en Brasil, que el que tiene en Argentina. Por dar un ejemplo, en Argentina el motor de los altísimos niveles de adopción, por lo menos hasta el último año y medio, vamos a ver ahora qué pasa con las novedades, la salida del cepo, que son condiciones macroeconómicas que van a condicionar cambios seguramente en este mercado, pero fundamentalmente tenían que ver con la necesidad de los argentinos de encontrar resguardo de valor frente a una moneda que se deprecia, que se depreciaba o que se venía depreciando en grandes niveles. Entonces, entender en cada país cuáles son los casos de uso y entender también qué problemática viene a solucionar el sector de los criptoactivos en cada país. La inclusión financiera, la disminución de la brecha financiera. Hay un montón de personas que acceden a las finanzas cripto porque solo necesitas un teléfono y conexión a Internet y que realmente no pueden acceder a productos financieros tradicionales. Entonces, la perspectiva fiscal primero, la perspectiva extrafiscal, esto que se suele hablar, la inclusión financiera, hace, creo yo, que lo primero que tenga que hacer un definidor de políticas públicas, bueno, es definir esto. ¿Qué tratamiento le va a dar a este tipo de activos? Y segundo, o tercero, si tomamos en cuenta aquel primer abordaje en términos de administración tributaria, el desafío de técnica tributaria. Es decir, en todos los países hay cierta claridad en cuanto a que, bueno, nada, quien vende un Bitcoin por un valor más alto respecto del que lo compró, tiene una ganancia de capital, pero lo cierto es que activos virtuales, cuando hablamos de activos virtuales, bueno, como dice un colega, es un gran zoológico que cuando nos acercamos hay bichitos de todos los colores con características absolutamente diversas. Hay activos virtuales que representan valores subyacentes, no sé, desde bienes inmuebles hasta commodities, pasando por acciones. Es decir, no todos los activos virtuales son los mismos. Y fíjense, Argentina, que en forma más o menos temprana, que en 2017, en una modificación a la ley del impuesto a las ganancias, incluye a lo que en la legislación argentina se llaman monedas digitales, queriendo abarcar a los criptoactivos, a las criptomonedas. Un término que hoy está desactualizado, es impreciso, o por lo menos resulta insuficiente. Ahora, a la hora de modificar este término, ¿cuál tendríamos que utilizar?
tendríamos que hablar de activos virtuales, y si adoptamos esta categoría, bueno, corremos riesgos de que la categoría es demasiado amplia. Le vamos a dar el mismo tratamiento fiscal a una criptomoneda como Bitcoin que a un token, como decía recién, respaldado en oro o en acciones o en bienes inmuebles, cuando por ahí el principio de neutralidad llevaría a que ese activo virtual tenga el mismo tratamiento que el activo subyacente. Digo que el tema es súper complejo desde los desafíos por llamarle de algún modo, de técnica tributaria, de política tributaria. Lo que suele analizarse siempre, creo que en una mirada, no digo superficial, pero poco profunda, son los riesgos de evasión que pueden tener algunas características intrínsecas de este tipo de activos, pero reitero, el desafío, y sobre todo en este tipo de ámbitos, y más aún en el de los definidores de políticas, creo que está en revisar un poquito qué estrategia van a tomar los países con relación a este ecosistema, que, bueno, lo que viene demostrando en muy poquitos años, en 15 años, es un crecimiento muy sostenido y muy acelerado, de modo que podríamos pensar que este crecimiento va a seguir dándose en este modo. Por eso creo que es importante no detenerse en ese análisis más superficial y avanzar en estos otros que son claramente muy, muy complejos. Gracias, Juan Pablo, es interesante. Y gracias, Francisco, también. Me pareció interesante dejar los dos dialogar sobre esto porque efectivamente ustedes lo ven en la práctica, yo también lo veo en la práctica. Em, eh, Me da la impresión siempre en estos temas de decir, bueno, también para que una ley sea justa tiene que ser comprensible y no digo sencilla, pero también hay una especie de hoy en día tentación de la burocratización digamos, bueno, sí, de pensar que todo es tan complejo que es difícil legislarlo. em, sea cual sea esa complejidad, yo me pregunto si porque hoy en día sin un CARF no hay taxación. Digamos, si a mí no me... La realidad es esa. Si no me ven, no voy a declarar. 30% dijiste, Francisco. La realidad hoy es esa. Y si no hay un CARF, va a seguir siendo así. Entonces, hoy, sí, bueno, independientemente de que haya que, tal vez, digamos, ciertos activos merezcan un tratamiento fiscal particular o más privilegiado o beneficioso o sea útil. A ver, en Francia el derecho a la cuenta bancaria es un derecho. Uno tiene derecho a una cuenta bancaria. O sea, si hay cierta exclusión bancaria o financiera, bueno, evidentemente es algo que no debería existir y habría que tratar de mejorarlo. Em, pero uno también puede pensar que eso puede ser una solución y que esté grabado. Eso, a mí me da la impresión de que sin un CARF no va a seguir escapando al impuesto un flujo importante de esas ganancias en sí. Te paso la palabra, Diego. Sí, perdóname, ¿es Juan No, Pablo? es cierto lo que decís. CARF es fundamental en los términos que venimos hablando para la tributación, para asegurar la tributación de este tipo de activos, pero lo cierto es que no podemos desatender que la tecnología hoy permite en forma muy sencilla negociar activos en un exchange centralizado, que son los que van a estar abarcados por CARF, pero también en otros descentralizados que no permiten o que no van a estar incluidos por la regulación complementaria del CARF ni por el CARF. Entonces, si no miramos con una mirada estratégica de qué modo vamos a hacer que la información que obtiene CARF sea información completa, sea información de calidad, entonces me parece que estamos perdiéndonos una parte importante de la película. Va a ser muy fácil, o es muy fácil, a través de la tecnología hoy vigente, imaginemos lo que va a suceder en pocos meses o en pocos años,
para cualquier contribuyente negociar o custodiar sus activos fuera del entorno visibilizado por el CARF. A eso me refería con Obvio. tensión Y de... esto, Y que no haya discriminación entre el tipo de plataformas, también entre el tipo de operadores. Digamos, que entren o todos sea, en ninguno, vamos a decir. Victoria, de hecho, si uno mira la experiencia de los gringos, que al final del día los gringos siempre hacen lo que quieren, siempre hacen algo parecido a lo que hace la OCDE, pero hacen una cosa distinta como para distanciarse. No hay CRS, pero hay FATCA, que es básicamente lo mismo. No hay CARF, pero existe desde diciembre del año pasado un formulario que hay que presentar, el 1099-A, donde la autoridad tributaria gringa le dice a los contribuyentes, repórteme. Eh, y la amenaza de la autoridad tributaria gringa sobre el contribuyente es sabida, sale en todas las películas, la muerte y los impuestos. Entonces, le transfiere una carga de obligación de declarar a través del miedo, que yo sé, no es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal sería que hubiese algún grado de conversación o que el contribuyente supiera lo que tiene que hacer sin necesidad de amenazarlo con ese nivel de intensidad. Pero probablemente este sea un caso, como es un caso desregulado, donde veamos alguna suerte estoy pensando de aquí a unos años más, cuando nos demos cuenta que hay un universo muy grande de operaciones que es imposible controlar, donde quizás se empiecen a implementar ciertas medidas, sanciones más robustas, más importantes a la falta de declaración personal o la falta de consideración de esos ingresos a nivel de impuestos. Es imposible saber, ¿cierto? Esta industria evoluciona. Hace 20 años esta discusión no se hubiese generado y ni siquiera nos hubiésemos imaginado que la íbamos a estar teniendo. Pero así también surgen, ¿cierto?, los remedios para atraer a la gente y convencerla de que esto lo tiene que considerar en sus declaraciones. Gracias, gracias a ambos. Y le paso la palabra a Diego. Muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Francisco y Juan Pablo. Eh, bueno, digamos que el punto de vista que va a tomar es conforme la administración tributaria. Y si bien el uso de las monedas virtuales como las criptomonedas ciertamente han abierto nuevas posibilidades de intermediación con inversionistas o el ecosistema financiero global, es decir, que todos los temas de transacciones como tipo de monedas se están modernizando, lo que implica que hay como tal un espectro del cual las administraciones tributarias no pueden llegar a tener un control total. Esto pues obviamente es un avance a nivel financiero, esto trae inversión, esto trae muchas cosas positivas. Sin embargo, se ha creado un terreno que puede ser usado para la evasión fiscal, lo que es un tema clave cuando hablamos en relación con las tecnologías y las autoridades tributarias. Desde el punto de vista de la DIAN o administración tributaria en general, las criptomonedas presentan una oportunidad y a la vez un reto. El principal reto es el potencial tema de evasión fiscal, que es una realidad, principalmente porque los criptoactivos pueden realizarse, como decían, sin la necesidad de intermediarios tradicionales. Entonces, esto en teoría permite a los contribuyentes mover activos de un país a otro sin ser detectados fácilmente por las administraciones tributarias. Además, el hecho de que las plataformas de criptoactivos operen de manera descentralizada o de manera centralizada, en ciertos casos no requieren la verificación de la identidad de sus usuarios, lo que hace que el rastreo de las transacciones aún sean más complicadas más complicadas de lo que puede pasar en la cotidianidad. Entonces, el principal peligro que las autoridades fiscales identifican o que pueden identificar con los criptos es esta facilidad de hacer transacciones de manera anónimas o de difícil rastreo. Aunque bien las tecnologías como lo es el blockchain proporcionan un registro público de estas transacciones, este registro no siempre está vinculado a las entidades, autoridades tributarias o entes de control, lo que dificulta, como decía, la identificación de estos titulares de cuentas y el seguimiento que hacen con sus transferencias. Entonces, en este caso se crea un vacío legal y operativo para las administraciones tributarias, quienes deben encontrar nuevas formas de garantizar que los contribuyentes declaren correctamente
esta información relacionada con los criptos. Ahora bien, no todos los usuarios de criptomonedas tienen intenciones evasivas o no todas las operaciones que se hacen con cripto tienen esa naturaleza de evasión, dado que, pues de hecho, el uso de los criptos tiene unas implicaciones que son legítimas y muy positivas porque permite el pago de pagos internacionales rápidos, a bajo costo, incluso a veces gratis, o incluso con la reserva en economías inestables. Entonces, por lo tanto, y como administración tributaria no podemos asumir que todas las transacciones que se hagan en criptos son fraudulentas o evasivas. El uso de las criptomonedas puede ser una parte de la economía digital que cada vez está más integrada, que está cada vez más implementada en la cotidianidad y que busca la eficiencia y menos dependencia de intermediarios financieros tradicionales. Por otro lado, en cuanto a las medidas que los países están tomando para evitar pues, este tipo de evasión que se pueda presentar por el uso de las criptos, es clave, dado que pues, están en el ojo, pues, están en la órbita, en la lupa de la OCDE, que razón de esto es que se crea pues, este modelo de CARF, el cual pues, se diseñó para resolver estos problemas y que no se presenten evasiones y que las autoridades tributarias tengan el control de la información que reportan estos usuarios. Entonces, es importante a través de los acuerdos entre autoridades competentes en CAAs, o sea, acuerdos de intercambio de información entre autoridades competentes, que se ratifiquen y se implementen para que las autoridades tributarias puedan hacer el cruce de información, que le reporten la información y tener una información veraz y real de las operaciones que se realizan con criptoactivos. Entonces, se hace indispensable también que los operadores de plataformas de criptoactivos implementen prácticas más estrictas, como lo son para CRS el Know Your Customer y AML. Entonces, acá sí se debe tomar una postura por parte de esos operadores más estricta, dado la naturaleza que se puede presentar o el ambiente que se puede presentar de realizar transacciones anónimas. Entonces, sí resulta también importante no desde el lado de la administración tributaria, sino también de los operadores y los que prestan servicios de criptoactivos que implementen estas medidas. Si estas medidas se fortalecen, se podrá reducir potencialmente la evasión fiscal a través de criptoactivos. Entonces, como bien decía Francisco en su intervención, esto requiere una modernización tecnológica pues bastante robusta e importante. En el caso de la DIAN, se está en la implementación de este proceso, dada la importancia que le damos a este análisis de los datos que nos reportan en lo que corresponde a CRS, es decir, toda la información que nos reportan por CRS, se le da un análisis, se manda al área correspondiente de análisis de datos para que la información que nos llega de CRS sea, pues, de carácter, bueno, uno, la confidencialidad. Dos, que sea útil para la administración tributaria y no sea información que se reporte con errores, que se reporte mal. Entonces, es importante pues, que nosotros como administraciones tributarias fortalezcamos nuestros sistemas tecnológicos en gran medida y también pues, la implementación de los modelos legislativos y de la obligatoriedad que se le va a dar a los operadores de criptoactivos. Entonces, en resumen, no es que las criptomonedas sean se presenten de manera intrínseca un vehículo de evasión fiscal, pero dada su naturaleza descentralizada y la falta de regulaciones en todas las administraciones tributarias, creo yo, sí puede presentar casos de evasión fiscal. Pero esto pues debe manejarse a través pues, de la legislación, desde las administraciones tributarias, robustecerse en sistemas tecnológicos y el futuro de los resultados de implementar CARF se va a ver en cuanto a la rigurosidad y aquella responsabilidad que asumen las autoridades competentes y autoridades tributarias para que no se convierta este CARF en un modelo obsoleto o que a futuro pues no se implemente. Básicamente, pues esa es la postura que podría tomar como administración tributaria frente a esto y muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, nada, tiene absolutamente coherente lo que nos decís con lo que explicó recién Juan Pablo y Francisco, creo que está en fase.
Em, bueno, aprovecho para hacerte la última pregunta, que viene con una pregunta sorpresa también, que les voy a hacer a los tres y que no está en el cuestionario de Mariano. Y a la que pueden contestar si quieren. Yo voy a contestar primero, que es que si ustedes tienen cuenta de criptoactivos, si quieren contesten, si quieren no, yo voy a contestar, yo no tengo, Yo porque tampoco. considero que... Ah, voilà. Yo tampoco, por Consi- mi lado tampoco. Juan Pablo, vos tenés. Tengo, sí, 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 sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces nos vas a poder por ahí desasnar en este tema. Les voy a hacer la última pregunta, pero bueno, está bueno porque lo baja a la realidad del público de esto y a ver que hoy está mucho más democratizado que lo que era hace unos años. La última pregunta de Mariano es cómo analiza el futuro del intercambio de información tributaria sobre monedas virtuales en un futuro, tomando la experiencia del CRS. Bueno, yo ya di mi posición, así que no vuelvo no vuelvo sobre eso, pero si querés, Juan Pablo, podés. Tenemos 19 minutos para ustedes tres, así que si querés, eh, te cedo la palabra y nos decís cómo ves el futuro. Dale, no, no quiero repetir cosas que ya hemos dicho, los desafíos que tiene por delante, las fechas de implementación son ya muy cercanas, pero hay mucho trabajo para hacer en Argentina seguro, y sé que también por conocer algunos de los países de la región, sé que están en situaciones más o menos parecidas, hay una evolución en las regulaciones eh, bastante similar, de nuevo, por el compás que nos marca Gafi en las fechas de evaluación de cada uno de los países sobre el cumplimiento de directivas, así que ahí no hay demasiadas sorpresas. Si tengo que pensar en algo interesante con relación a CARF hacia futuro, nada, me viene ahora a la memoria en una resolución del Parlamento Europeo de hace ya más de 2 años, donde a la Comisión y a sus países miembros les instruye a estudiar, analizar e implementar esta tecnología en las administraciones tributarias, y uno de los casos de uso donde especialmente pide prestar atención tiene que ver con los intercambios de información. Entonces, si en CARF, que va a incorporar el análisis de criptoactivos, bueno, no me parece mejor ámbito para un upgrade tecnológico en el cual no haya que esperar hasta septiembre del año siguiente para el intercambio de información, cuando esa información realmente podría estar en tiempo real. Lo menciono porque creo que es de los temas más interesantes y sobre todo más coherentes que puede incorporar CARF con relación a otros mecanismos de intercambio de información. Totalmente, desacralizar por ahí ese miedo o esa reticencia. Acá lo mismo, hace 2 años incorporaron la declaración obligatoria de las cuentas, a nadie se mosqueó, o sea, todos juegan el juego. No suscitó ningún tipo de temor o de sorpresa particular. Es muy interesante. Diego, ¿querés seguir? Sí, Victoria, muchas gracias. También, como decía Juan Pablo, para no abordar temas previos, considero que el CAC tiene un potencial de ser la siguiente gran revolución, si se permite el término, en términos de intercambio de información internacional, similar a lo que fue en su momento la implementación de CRS. Este modelo de CAC busca garantizar que las transacciones de criptoactivos, independientemente de la plataforma que se utilice, sean reportadas de manera eficiente y efectiva a las autoridades tributarias correspondientes. Pues a través de la cooperación internacional permitirá que los países compartan datos sobre estas transacciones y los titulares de estas cuentas. Entonces, básicamente, esto es lo que busca el modelo de CAR, así de manera general. En términos de experiencia con CRS, pues en el caso de Colombia, hemos sido pioneros en la implementación de estas normas. Colombia siempre está a la vanguardia
de todos estos acuerdos. Entonces, lograr integrar un sistema tributario con los estándares internacionales y alcanzar un alto nivel de cumplimiento, considero que es importante y que todas las administraciones tributarias pues tengan este compromiso y esta responsabilidad. Lo interesante de esta experiencia es que al implementar CARF, la base de conocimiento y la infraestructura se tiene que crear desde ceros, porque si bien es un tema que no en muchos países está regulado, presenta un reto importante. En el caso de Colombia, hay borradores de proyectos de ley en cuanto a temas de criptoactivos y no ha surtido ninguno el éxito que se espera o la publicación. Entonces, en el caso de intercambio de información, pues, presenta un reto. Colombia se comprometió a intercambiar información de criptoactivos a partir del año 2027, entonces eso es prácticamente ya, entonces nosotros tenemos el compromiso y esa responsabilidad de regular este tema, pues tomando como base el modelo de CAR. A nivel de jurisdicciones, considero que es clave que los países se alineen rápidamente, como se hizo con CRS, para evitar que los criptoactivos se conviertan en zonas grises en términos fiscales, por así decirlo. En este sentido, como les dije, Colombia firmó en el año 2024 el acuerdo multilateral de autoridades competentes, comprometiéndonos a intercambiar información a partir del año 2027. Entonces, esto es un compromiso formal con la implementación del marco legal y lo que implica. Esto es crucial para las administraciones y requieren eh, abordar todos los temas de posibles vehículos de evasión fiscal y sin la posibilidad de todos los países está el poder implementar estos acuerdos, considero que es muy importante que se haga. En cuanto al futuro de intercambio de información sobre criptoactivos, mi respuesta es que esto va a crecer y las expectativas son altas. Esto es bastante interesante porque podría convertirse en un modelo que se replique de manera progresiva como lo ha sido CRS, que ya mm, muchas jurisdicciones tienen implementado y en su momento creyeron. Y en temas de fiscalización a nivel de autoridades tributarias va a ser bastante interesante. Como bien decía, la economía pues se volvió más globalizada y pues el tema de la digitalización juega un papel bastante importante. Entonces, esto es una realidad que debemos abordar y en conclusión quisiera decir que a medida que el mercado siga creciendo y todo este tema de globalización siga eh, también permeándose por la digitalización, es importante que se haga el debido monitoreo y la debida legislación en temas de criptoactivos, porque sin duda alguna esto nos va al menos a las administraciones tributarias, hablándolo con administración tributaria, nos va a traer información bastante importante, información real e información que se nos puede estar escapando. Entonces, considero importante que todos los países se comprometan a tener y establecer este acuerdo de CARF para tener aspectos y resultados positivos en sus administraciones. Básicamente ese es mi comentario frente a esta última pregunta, Victoria. Muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Interesante. Tengo algunos comentarios, pero voy a esperar a que Francisco nos dé su feedback. Te paso la palabra, Francisco. Gracias, Victoria. A ver, siempre que uno intenta predecir lo que va a traer el futuro, corre el riesgo de equivocarse brutalmente. Yo suelo equivocarme brutalmente en este tipo de cosas y sobre todo tratándose de una industria tan compleja y que se mueve tan rápido, ese riesgo aumenta muchísimo. Pero, a ver, eh, si uno tuviera que desvariar respecto a lo que podría pasar en los próximos años, CARF va a crear la sensación de que es mejor declarar a que te descubran. Y que es un elemento inherente a cualquier regulación nuevo. Es el mismo efecto que produjo la inserción de una norma antiabuso en muchas de las jurisdicciones
de Latinoamérica es el efecto propio de la inserción de una norma antiabuso en el instrumento multilateral aplicado, ¿cierto?, a los convenios bilaterales. Creo yo, un disuasivo. Es decirle a los contribuyentes, mira, la administración fiscal podría llegar a tener la información sobre tus declaraciones, por lo tanto mejor cumple. Yo creo que desde ese punto de vista ya es un avance, ¿cierto? Porque evidentemente que estas operaciones, muchas de ellas por lo menos, quedaban completamente fuera del espectro de CRS. En CRS ya se vio, ¿cierto? Ya se vieron progresos por ese lado. ¿Cuál, Esa es una cosa? ¿Cuál puede ser el efecto recaudatorio de empujar al contribuyente a buscar asesoría en relación con este tipo de cosas? No es tan claro para mi gusto. Hace algunos años, hace un par de años, se publicó un estudio dirigido por una querida amiga e investigadora, ¿cierto? En Suiza, un grupo de economistas realizó un estudio sobre la introducción de la norma de precios de transferencia en Chile, hace varios años ya, y demostró a través de data económica concreta, ¿cierto?, que si bien el propósito de la norma era generar una mayor recaudación de impuestos, la inclusión de la norma lo que generó es que los contribuyentes salieran a buscar asesoría en relación a cómo cumplir con esa norma, y la consecuencia fue que se diseñaron esquemas de planificación fiscal que resultaron en la disminución, que es el efecto contrario, en la disminución de la recaudación producto de la inclusión de la norma. Entonces, es bueno que exista CARF porque genera esta sensación, ¿cierto?, de ya no oscuridad, es información que se va a intercambiar. Se genera, ¿cierto? Porque el inversionista en criptoactivos puede ser una persona, digamos, una persona natural como yo, pero también hay inversionistas institucionales. Hay inversionistas, ¿cierto? Hay países que han invertido parte de sus ingresos totales en criptomonedas, la inclusión de una norma como CARF genera también y evidentemente una suerte de espectro de riesgo reputacional si es que a uno lo encuentran haciendo tonterías con criptoactivos. Sí creo que la inclusión de CARF va a generar una ventaja comparativa para aquellos prestadores de servicios o intermediadores que están en mejores condiciones de cumplir. Desde ese punto de vista, en los próximos 10 años podríamos ver una suerte de depuración del mercado de prestadores de servicios en criptoactivos. Los que estén mejor preparados para el compliance van a sobrevivir, y los que no probablemente van a dejar de ser preferidos por el público. Y ese sin duda es un aspecto positivo, ¿cierto? Siempre pasa con la regulación, que en esa rueda de la regulación hay un montón de animalitos que no están preparados y mueren atropellados. En este caso, lo que podría generar, ¿cierto?, el incentivo al cumplimiento es que los mejores sobrevivan porque van a estar mejor preparados, lo que al mismo tiempo va a generar un efecto positivo a nivel de la administración fiscal, que va a contar con más información y así un triángulo virtuoso, o un ciclo virtuoso. Eh, y lo último es que, a ver, hoy día también pasó con Country by Country, que parten con unos umbrales que son una locura, para efectos de ir viendo cómo van cumpliendo los contribuyentes. Al partir con umbrales que son una locura, lo acotan a las empresas mejor preparadas con más ingresos, y vamos viendo cómo esas empresas hacen el ensayo de cumplimiento que luego se va masificando. En este caso probablemente va a pasar lo mismo. El umbral de contribuyentes obligados a entregar información tiene un cierto rango, que probablemente con los años va a ir disminuyendo hasta transformarse en una obligación de entregar información, incluso si estoy intercambiando un par de dólares al año. Puede parecer absurdo, ¿cierto?, si es que lo consideramos desde el punto de vista de hoy, en que las declaraciones de impuestos a nivel local se realizan, ¿cierto?, de manera muy mecánica, con asistencia de un contador en la mayoría de los casos, pero en un ambiente 100% digital o más cercano a lo 100% digital de aquí a unos años más, sobre todo si es que las transacciones se informan automáticamente por parte
de los prestadores de servicios, no sería raro que el umbral de transacciones a reportar sea considerablemente más bajo que el que establece CARF o los que establecen en general los instrumentos de reporte obligatorio que ha ido publicando la OCDE con los años. Eh, sí creo que también va a ser muy relevante lo que pasa en Estados Unidos. Donald Trump al asumir dijo que iba a dejar sin efecto un montón de regulación que había implementado el presidente anterior. No todo ha ocurrido así, ¿cierto? La obligación de reportar sigue, que se publicó en septiembre del año pasado, sigue vigente. Estados Unidos marca la pauta en un montón de cuestiones que son de orden estratégico. La OCDE, bueno, también lo hace y probablemente, como comentaba Horacio, las Naciones Unidas tengan algo que decir. Han tratado de reinsertar, solían ser el organismo internacional rector en este tipo de materias hace 40 años. Y la OCDE se fue comiendo ese espacio, probablemente la ONU tenga tres o cuatro cosas que decir también en relación con esto. Todo bajo el riesgo de estar absolutamente equivocado. Esta es una industria que llegó para quedarse, solo va a crecer, no creo que se pueda extinguir, pero creo, insisto, que los filtros que produce el intercambio de información van a permitir una mejora del mercado en general, tanto de los proveedores como de los contribuyentes que quieran hacer este tipo de inversiones. Totalmente. Bueno, yo creo que los tres, digamos, digamos, hay muchos puntos en común en lo en las conclusiones de ustedes. Para dar un ejemplo, en Francia el mínimo no imponible que no se declara en una plusvalía de criptomonedas es de 305 euros por año, o sea, es bajito, pero creo que a nadie le chocaría, como FATCA es 50.000 dólares por año, a nadie le chocaría decir, bueno, se va a declarar por encima de un piso de tanto. Digamos, yo creo que todas las normas de simplificación son bienvenidas, porque nadie tampoco tiene ganas de ahogar a las empresas con obligaciones de compliance. Eso hay que decirlo también. 3.000 euros es para las ventas en Francia en plataformas y 50.000 es el ejemplo de FATCA. Entonces, si yo tengo que resumir en 3 minutos lo que nos acabamos de decirnos y las tres presentaciones fueron brillantes, gracias por todo lo que nos compartieron con nosotros. Em, es, bueno, obviamente un sector en crecimiento exponencial, una formación y exhaustividad de la parte del legislador que va a ser necesaria, de la autoridad reglamentaria también, no pasar por alto las especificidades técnicas de este sector que podrían llevar a injusticias o a discriminaciones. Al mismo tiempo, simplicidad en la aplicación de la ley, porque también, digamos, para que la ley sea justa tiene que ser comprensible, preparar a la administración a que pueda explotar correctamente, eficientemente la información que reciba. Y también, ¿por qué no? Y esto también lo vimos en la implementación de CRS y de las DAC, calendario de reglamentación que permite al contribuyente que por ahí está en el 60% que no declara, decir, uy, en 3 años, chao. Tengo tiempo, tengo 3 años para prepararme. Me va a escribir mi proveedor de servicios, me va a decir, bueno, ahora vamos a tener que emprolijar todo esto y, digamos, o sea, se prepara. Tampoco es, digamos, el objetivo ni es ni la estigmatización, digamos, ni la violencia económica. Así que me parece que hay un montón de soluciones y que obviamente las lecciones de CRS van a ser muy útiles en los meses y años que a venir. Mil gracias a todos ustedes. Yo si tienen preguntas las van a poder pasar por el chat o al Centro de Estudios Tributarios y Financieros de la Facultad de Derecho de la UBA. Muchísimas gracias a ustedes tres, Juan Pablo, Diego, Francisco, por las brillantes presentaciones, a Mariano Lucchesi por la organización perfecta como siempre, a Horacio Corti por la confianza. Y espero que nos veamos muy pronto con nuevos temas. Gracias a Mu- ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, muy Gracias. interesante poder participar. Gracias Muchas a gracias ustedes. a todos los organizadores, a Francisco,
Juan Pablo, Victoria, Mariano. Para nosotros es un gusto compartir nuestras experiencias desde la administración tributaria, entonces valoramos mucho que nos hayan escuchado y muchas gracias.